El Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Capítulo 8. Hay luchas y contiendas por el reino. Para matar al rey, Akish establece una combinación secreta regida por un juramento. Las combinaciones secretas son del diablo y causan la destrucción de las naciones. Se amonesta a los gentiles modernos en cuanto a la combinación secreta que procurará destruir la libertad de todas las tierras, naciones y países. Y sucedió que Shule engendró a Homer, y éste reinó en su lugar. Y Homer engendró a Jared, y Jared engendró hijos e hijas. Y Jared se sublevó contra su padre, y fue y habitó en la tierra de Ed. Y sucedió que lisonjeó a muchos por motivo de sus palabras astutas, hasta que hubo logrado la mitad del reino. Y cuando hubo logrado la mitad del reino, le hizo la guerra a su padre y llevó cautivo a su padre, y lo hizo servir en el cautiverio. Y en los días del reinado de Homer, éste permaneció cautivo la mitad de sus días, y ocurrió que engendró hijos e hijas, entre ellos a Esrom y Coriantumer. Y estos se enojaron en extremo por los actos de Jared su hermano, al grado de que reunieron un ejército y le hicieron la guerra a Jared. Y aconteció que lo combatieron de noche. Y sucedió que cuando hubieron destruido al ejército de Jared, estaban a punto de matarlo a él también, y le suplicó que no lo mataran, y que él entregaría el reino a su padre. Y sucedió que le perdonaron la vida. Y Jared se apesadumbró en gran manera por causa de la pérdida del reino, porque tenía puesto el corazón en el reino y en la gloria del mundo. Entonces la hija de Jared, siendo hábil en extremo y viendo la tristeza de su padre, se propuso idear un plan mediante el cual devolvería el reino a su padre. Ahora bien, la hija de Jared era sumamente bella, y sucedió que habló con su padre y le dijo: ¿Por qué está mi padre tan triste? ¿No ha leído él los anales que nuestros padres trajeron a través del gran mar? He aquí, ¿no hay en ellos una relación concerniente a los antiguos, de cómo por medio de sus planes secretos lograron reinos y gran gloria? Ahora pues, envíe mi padre por Akish, el hijo de Kimnor, y he aquí, soy bella, y bailaré delante de él, y le agradaré, de modo que me deseará por esposa. Por tanto, si te pide que me des a él por esposa, entonces le dirás: te la daré si me traes la cabeza de mi padre el rey. Y Homer era hijo de Akish. Por tanto, cuando Jared hubo mandado llamar a Akish, la hija de Jared bailó delante de él y le agradó, de tal modo que la deseó por esposa. Y aconteció que dijo a Jared: dámela por esposa. Y Jared le dijo: te la daré si me traes la cabeza de mi padre el rey. Y sucedió que Akish reunió a toda su parentela en la casa de Jared, y les dijo: ¿me juraréis que me seréis fieles en lo que exija de vosotros? Y aconteció que todos le juraron por el Dios del cielo, y también por los cielos, y también por la tierra y por su cabeza, que el que se opusiera a la ayuda que Akish deseara, perdería la cabeza, y quien divulgara cualquiera de las cosas que Akish les diera a conocer, perdería la vida. Y ocurrió que así se pusieron de acuerdo con Akish. Y él les administró los juramentos que fueron dados por los antiguos que también ambicionaban poder, juramentos que habían sido transmitidos desde Caín, que fue asesino desde el principio. Y los preservó el poder del diablo para administrar estos juramentos a los del pueblo, a fin de conservarlos en la obscuridad, para ayudar a quienes ambicionaran el poder a obtenerlo, y a asesinar, y robar, y mentir, y cometer toda clase de iniquidades y fornicaciones. Y fue la hija de Jared quien le puso en el corazón que indagara esas cosas de tiempo antiguo, y Jared lo puso en el corazón de Akish, por lo que Akish les administró a sus parientes y amigos, desviándolos por medio de lisonjeras promesas, para que hicieran cuanto él deseaba. Y aconteció que formaron una combinación secreta, tal como los de tiempo antiguo, la cual combinación es lo más abominable y perverso sobre todas las cosas a la vista de Dios. Porque el Señor no obra por medio de combinaciones secretas, ni quiere que los hombres viertan sangre,
sino que lo ha prohibido en todas las cosas desde el principio del hombre. Y yo, Moroni, no escribo la manera de sus juramentos y combinaciones, porque se me ha hecho saber que existen entre todos los pueblos, y se hallan entre los lamanitas, y han causado la destrucción de este pueblo del cual ahora estoy hablando, y también la destrucción del pueblo de Nefi. Y cualquier nación que favorezca tales combinaciones secretas para adquirir poder y riquezas hasta que se extiendan sobre la nación, he aquí, será destruida, porque el Señor no permitirá que la sangre de sus santos, que fuere vertida por ellos, clame siempre a Él desde el suelo pidiendo venganza, sin que Él los vengue. Por lo tanto, oh gentiles, está en la sabiduría de Dios que se os muestren estas cosas, a fin de que así os arrepintáis de vuestros pecados, y no permitáis que os dominen estas combinaciones asesinas que se instituyen para adquirir poder y riquezas, ni que os sobrevenga la obra, sí, la obra misma de destrucción. Sí, aun la espada de la justicia del Dios eterno caerá sobre vosotros para vuestra derrota y destrucción, si permitís que existan estas cosas. Por consiguiente, el Señor os manda que cuando veáis surgir estas cosas entre vosotros, que despertéis a un conocimiento de vuestra terrible situación, por motivo de esta combinación secreta que existirá entre vosotros. O ay de ella, a causa de la sangre de los que han sido asesinados, porque desde el polvo claman ser vengados de ella, y también de los que la establecieron. Porque sucede que quien la establece procura destruir la libertad de todas las tierras, naciones y países, y lleva a cabo la destrucción de todo pueblo, porque la edifica el diablo, que es el padre de todas las mentiras. Sí, ese mismo embustero que sedujo a nuestros primeros padres. Sí, ese mismo mentiroso que ha provocado al hombre a asesinar desde el principio, que ha endurecido el corazón de los hombres al grado de que han asesinado a los profetas y los han apedreado y desechado desde el principio. Por lo tanto, se me manda a mí, Moroni, escribir estas cosas, para que sea destruido el mal, y llegue el tiempo en que Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres, sino que sean persuadidos a hacer el bien constantemente, a fin de que vengan a la fuente de toda rectitud y sean salvos. Capítulo 9. El reino pasa de uno a otro por descendencia, intrigas y asesinatos. Emer vio al Hijo de Justicia. Muchos profetas proclaman el arrepentimiento. Un hambre muy grande y serpientes venenosas afligen al pueblo. Y ahora yo, Moroni, prosigo mi relación. Sucedió, pues, que a causa de las combinaciones secretas de Akish y sus amigos, he aquí, derrocaron el reino de Omer. No obstante, el Señor tuvo misericordia de Omer, y también de sus hijos e hijas que no procuraban su destrucción. Y el Señor avisó a Omer en un Sueño que saliera de la tierra, de modo que se alejó de la tierra con su familia, y viajó por muchos días, y pasó a un lado del cerro de Shim, y pasó por el sitio donde fueron destruidos los nefitas, y de allí se dirigió hacia el este, y llegó a un paraje llamado Ablom, a orillas del mar. Y allí plantó su tienda, y sus hijos y sus hijas, y toda su familia también, salvo Jared y su familia. Y aconteció que Jared fue ungido rey sobre el pueblo por manos inicuas, y dio a su hija por esposa a Akish. Y sucedió que Akish procuró quitarle la vida a su suegro, y se dirigió a aquellos a quienes había juramentado con el juramento de los antiguos, y le cortaron la cabeza a su suegro mientras se hallaba sentado sobre su trono dando audiencia a su pueblo. Porque tan grande había sido la diseminación de esta inicua y secreta sociedad, que había corrompido el corazón de todo el pueblo, de modo que Jared fue asesinado sobre su trono, y Akish reinó en su lugar. Y sucedió que Akish empezó a tener celos de su hijo, de modo que lo encerró en la prisión, y lo tuvo con poco o nada que comer hasta que murió. Y el hermano del que murió, y se llamaba Nimra, se irritó contra su padre por lo que había hecho con su hermano. Y aconteció que Nimra juntó a un pequeño número de hombres, y huyó de la tierra,
y se fue a vivir con Omer. Y sucedió que Aquish engendró a otros hijos, y estos se granjearon el corazón del pueblo, a pesar de que ellos le habían jurado cometer toda clase de iniquidades de conformidad con lo que él deseara. Y los del pueblo de Aquish codiciaban las riquezas, así como Aquish ambicionaba el poder. Por tanto, los hijos de Aquish les ofrecieron dinero, por medio de lo cual se ganaron a la mayor parte del pueblo. Y empezó a haber una guerra entre Aquish y los hijos de Aquish, la cual duró por el espacio de muchos años, sí, hasta la destrucción de casi toda la gente del reino, sí, todos salvo 30 almas, y aquellos que huyeron con la familia de Omer. Por tanto, Omer fue restituido a la tierra de su herencia. Y sucedió que Omer empezó a envejecer. No obstante, en su vejez engendró a Emer, y ungió a Emer por rey para que reinara en su lugar. Y después de haber ungido a Emer por rey, gozó de paz en la tierra por el espacio de 2 años, y murió, habiendo visto días extremadamente numerosos, los cuales fueron llenos de angustia. Y ocurrió que Emer reinó en su lugar, y siguió los pasos de su padre. Y el Señor de nuevo empezó a retirar la maldición de sobre la tierra, y la casa de Emer prosperó grandemente bajo su reinado. Y en el espacio de 62 años se habían hecho fuertes en extremo, de modo que llegaron a ser sumamente ricos, pues tenían toda clase de frutas y granos, y de sedas, y de lino fino, y de oro, y de plata, y de objetos preciosos, y también todo género de ganado, de bueyes y vacas, y de ovejas, y de cerdos, y de cabras, y también muchas otras clases de animales que eran útiles para el sustento del hombre. Y también tenían caballos y asnos, y había elefantes, y curelomes, y cumomes, todos los cuales eran útiles para el hombre, y más particularmente los elefantes, y curelomes, y cumomes. Y así fue como el Señor derramó sus bendiciones sobre esta tierra, que era escogida sobre todas las demás tierras, y mandó que quienes poseyeran la tierra, la poseyeran para los fines del Señor, o serían destruidos cuando hubiesen madurado en la iniquidad, porque sobre estos, dice el Señor, derramaré la plenitud de mi ira. Y Emer juzgó con rectitud todos los días de su vida, y engendró muchos hijos e hijas, y engendró a Coriantum, y ungió a Coriantum para que reinara en su lugar. Y después que hubo ungido a Coriantum para que reinara en su lugar, vivió 4 años, y gozó de paz en la tierra. Sí, aún vio al Hijo de Justicia, y se regocijó, y se glorió en su día, y murió en paz. Y acaeció que Coriantum anduvo por las sendas de su padre, y edificó muchas grandes ciudades, y administró lo que era bueno a su pueblo todos los días de su vida. Y sucedió que no tuvo hijos sino hasta una edad muy avanzada. Y aconteció que murió su esposa de 102 años de edad. Y sucedió que Coriantum, en su vejez, tomó a una joven por esposa, y engendró hijos e hijas, y vivió hasta 142 años de edad. Y aconteció que engendró a Com, y Com reinó en su lugar, y reinó 49 años, y engendró a Et, y engendró también otros hijos e hijas. Y el pueblo se había extendido de nuevo sobre toda la faz de la tierra, y otra vez empezó a haber una iniquidad sumamente grande sobre la faz de la tierra. Y Ed comenzó a adoptar nuevamente los planes secretos de los tiempos antiguos para destruir a su padre. Y sucedió que destronó a su padre, pues lo mató con su propia espada y reinó en su lugar. Y de nuevo llegaron profetas a la tierra, proclamándoles el arrepentimiento. Sí, que debían preparar el camino del Señor, o caería una maldición sobre la faz de la tierra. Sí, que habría un hambre muy grande, en la que serían destruidos si no se arrepentían. Pero el pueblo no creyó en las palabras de los profetas, sino que los echaron fuera. Y arrojaron algunos en fosos y los dejaron para que muriesen.
Y aconteció que hicieron todas estas cosas según el mandato del rey Ed. Y ocurrió que empezó a haber una gran escasez en la tierra, y los habitantes empezaron a ser destruidos con suma rapidez por razón de la escasez, pues no había lluvia sobre la faz de la tierra. Y también aparecieron serpientes venenosas sobre la superficie de la tierra, y envenenaron a mucha gente. Y sucedió que sus rebaños empezaron a huir de las serpientes venenosas hacia la tierra del sur, que los nefitas llamaban Zaraemla. Y aconteció que muchos de ellos perecieron en el camino. No obstante, hubo algunos que huyeron a la tierra del sur. Y ocurrió que el Señor hizo que no los persiguieran más las serpientes, sino que obstruyeran el camino para que la gente no pudiera pasar, y para que cualquiera que intentara pasar cayera por las serpientes venenosas. Y sucedió que el pueblo siguió el rastro de los animales, y devoró los cuerpos muertos de los que caían por el camino, hasta que los consumieron todos. Ahora bien, cuando los del pueblo vieron que iban a morir, empezaron a arrepentirse de sus iniquidades y a clamar al Señor. Y aconteció que cuando se hubieron humillado suficientemente ante el Señor, Él envió la lluvia sobre la faz de la tierra, y el pueblo comenzó a revivir, y empezó a haber frutos en las tierras del norte, y en todas las tierras circunvecinas, y les mostró el Señor su poder para librarlos del hambre. Capítulo 10. Un rey sucede a otro. Algunos de los reyes son justos, otros son inicuos. Cuando la rectitud prevalece, el Señor bendice al pueblo y lo hace prosperar. Y sucedió que Shes, que era descendiente de Ed, pues Ed había perecido por motivo del hambre, como también toda su familia, menos Shes, empezó pues Shes a restablecer a un pueblo abatido. Y aconteció que Shes recordó la destrucción de sus padres, y estableció un reino justo, porque recordó lo que el Señor había hecho al traer a Jared y a su hermano a través del mar, y anduvo por las sendas del Señor, y engendró hijos e hijas. Y su hijo mayor, que se llamaba Shes, se rebeló contra él. Pero Shes fue herido por mano de un ladrón a causa de sus inmensas riquezas, lo cual de nuevo trajo la paz a su padre. Y sucedió que su padre fundó muchas ciudades sobre la superficie de esa tierra, y el pueblo otra vez comenzó a esparcirse por toda la tierra. Y vivió Shes hasta una edad sumamente avanzada, y engendró a Riplakish, y murió, y Riplakish reinó en su lugar. Y ocurrió que Riplakish no hizo lo que era recto a los ojos del Señor, porque tuvo muchas esposas y concubinas, e impuso sobre los hombros del pueblo lo que era difícil de sobrellevar. Sí, les impuso pesados tributos, y con los tributos construyó muchos suntuosos edificios. Y se edificó un trono extremadamente hermoso, y construyó muchas prisiones, y a los que no querían sujetarse a los tributos, los echaba en la prisión, y a quienes no podían pagar tributos, los encerraba en la prisión, y hacía que trabajaran continuamente para su sostén, y al que se negaba a trabajar, hacía que lo mataran. De modo que logró toda su obra exquisita. Sí, aun su oro fino hacía que se refinara en la prisión, y hacía que allí fuese elaborada toda suerte de obras preciosas. Y sucedió que afligió al pueblo con sus fornicaciones y sus abominaciones. Y cuando hubo reinado por el espacio de 42 años, el pueblo se levantó en rebelión en contra de él, y empezó a haber guerra otra vez en la tierra, al grado de que mataron a Riplakish y echaron a sus descendientes de la tierra. Y sucedió que después del transcurso de muchos años, Moriantón, que era descendiente de Riplakish, reunió un ejército de desterrados, y fue e hizo la guerra al pueblo, y se apoderó de muchas ciudades, y la guerra se agravó muchísimo, y duró por el espacio de muchos años, y él logró subyugar a toda la tierra, y se estableció como rey de toda la tierra. Y después de haberse establecido como rey, aligeró las cargas del pueblo, con lo cual se atrajo la simpatía del pueblo, y lo ungieron para que fuera su rey. Y obró rectamente con el pueblo, mas no consigo mismo, por motivo de sus muchas fornicaciones,
Por consiguiente, fue desechado de la presencia del Señor. Y sucedió que Moriantón edificó muchas ciudades, y durante su reinado el pueblo se hizo sumamente rico, tanto en edificios como en oro y plata, y en cosechas de granos, y en hatos y rebaños, y en aquellas cosas que les habían sido restituidas. Y vivió Moriantón hasta una edad muy avanzada, y entonces engendró a Kim, y Kim reinó en lugar de su padre, y reinó 8 años, y murió su padre. Y aconteció que Kim no reinó con rectitud, por lo que no fue favorecido por el Señor. Y su hermano se levantó en rebelión en contra de él, y por este medio lo redujo al cautiverio. Y permaneció cautivo todos sus días, y engendró hijos e hijas en el cautiverio, y en su vejez engendró a Leví, y murió. Y ocurrió que Leví sirvió en el cautiverio durante 42 años tras la muerte de su padre, y le hizo la guerra al rey de la tierra, y por este medio logró para sí el reino. Y después que hubo logrado para sí el reino, hizo lo que era justo a los ojos del Señor, y el pueblo prosperó en la tierra, y él vivió hasta una edad muy avanzada, y engendró hijos e hijas. Y también engendró a Corom, a quien ungió por rey en su lugar. Y sucedió que Corom hizo lo que era recto a los ojos del Señor todos sus días, y engendró muchos hijos e hijas, y después de haber vivido muchos años, murió, así como el resto de los de la tierra, y Kish reinó en su lugar. Y ocurrió que Kish también murió, y Lib reinó en su lugar. Y aconteció que Lib también hizo lo que era recto a los ojos del Señor. Y en los días de Lib fueron destruidas las serpientes venenosas, de modo que fueron a las tierras del sur con objeto de procurar alimento para la gente del país, porque la región abundaba en animales del bosque, y el mismo Lib llegó a ser gran cazador. Y construyeron una ciudad grande cerca de la estrecha lengua de tierra, cerca del paraje donde el mar divide la tierra, y reservaron la tierra del sur como despoblado para la caza, y toda la faz de la tierra del norte se hallaba cubierta de habitantes. Y eran sumamente industriosos, y compraban y vendían y traficaban unos con otros a fin de sacar ganancia, y trabajaban toda clase de minerales, y elaboraban el oro, la plata, el hierro, el bronce y toda clase de metales, y lo sacaban de la tierra. Por tanto levantaron inmensos montones de tierra para obtener minerales, de oro y de plata, y de hierro y de cobre, e hicieron toda clase de obras finas. Y tenían sedas y lino finamente tejido, y hacían toda clase de telas para cubrir su desnudez. Y fabricaban toda clase de herramientas para cultivar la tierra, tanto para arar como para sembrar, para segar, como para asadonar, como también para trillar. Y hacían toda clase de herramientas, con las cuales hacían trabajar sus animales. Y elaboraban toda clase de armas de guerra, y confeccionaban toda clase de artículos de una elaboración sumamente fina. Y nunca pudo haber un pueblo más bendecido que ellos, ni que hubiera prosperado más por la mano del Señor. Y se hallaban en una tierra escogida sobre todas las demás, porque el Señor lo había dicho. Y sucedió que Lib vivió muchos años, y engendró hijos e hijas, y asimismo engendró a Eartom. Y acaeció que Eartom reinó en lugar de su padre. Y cuando Eartom hubo reinado 24 años, he aquí, le fue quitado el reino, y sirvió muchos años en el cautiverio, sí, aun el resto de sus días. Y engendró a Ed, y Ed vivió en el cautiverio toda su vida. Y Ed engendró a Aarón, y Aarón pasó todos sus días en el cautiverio, y engendró a Amnigada, y también Amnigada vivió cautivo todos sus días, y engendró a Coriantum, y Coriantum moró en la cautividad todos sus días, y engendró a Com. Y aconteció que Com se atrajo la mitad del reino, y 42 años reinó sobre la mitad del reino, y salió a la guerra contra el rey Amhid, y lucharon por el término de muchos años, durante los cuales Com venció a Amhid,
y logró apoderarse del resto del reino. Y en los días de Com empezó a haber ladrones en la tierra, y adoptaron los planes antiguos, y administraron juramentos a la manera de los antiguos, y procuraron otra vez destruir el reino. Y Com los combatió mucho, sin embargo, no prevaleció sobre ellos. Capítulo 11. Guerras, disensiones e iniquidad predominan en la vida de los jareditas. Profetas predicen la completa destrucción de los jareditas a menos que se arrepientan. El pueblo rechaza las palabras de los profetas. Y también en los días de Com vinieron muchos profetas, y profetizaron de la destrucción de aquel gran pueblo, a menos que se arrepintieran, se volvieran al Señor y abandonaran sus asesinatos e iniquidades. Y sucedió que el pueblo rechazó a los profetas, y huyeron a Com para que los protegiera, pues el pueblo quería destruirlos. Y le profetizaron a Com muchas cosas, y fue bendecido todo el resto de sus días. Y vivió hasta una edad muy avanzada, y engendró a Shiblom. Y Shiblom reinó en su lugar, y el hermano de Shiblom se rebeló en contra de él, y empezó a haber una guerra sumamente grande por toda la tierra. Y sucedió que el hermano de Shiblom hizo que mataran a todos los profetas que profetizaban de la destrucción del pueblo. Y hubo una gran calamidad en toda la tierra, porque habían testificado que vendría una maldición muy grande sobre esa tierra y también sobre el pueblo, y que habría una inmensa destrucción entre ellos, como jamás había habido sobre la faz de la tierra, y sus huesos serían como montones de tierra sobre la faz del país, a menos que se arrepintiesen de sus iniquidades. Y no escucharon la voz del Señor por razón de sus inicuas combinaciones. Por tanto, empezó a haber guerras y contiendas en toda la tierra, y también muchas hambres y pestilencias, al grado que hubo una gran destrucción como nunca se había conocido sobre la superficie de la tierra, y todo esto aconteció en los días de Shiblom. Y empezó el pueblo a arrepentirse de su iniquidad, y a medida que lo hacían, el Señor tenía misericordia de ellos. Y sucedió que Shiblom fue asesinado, y Set fue reducido al cautiverio, y vivió cautivo todos sus días. Y sucedió que Aa, su hijo, se apoderó del reino, y reinó sobre el pueblo toda su vida, y cometió toda clase de iniquidades en sus días, con lo cual hizo que se vertiera mucha sangre, y sus días fueron pocos. Y Etem, que era descendiente de Aa, tomó posesión del reino, y en sus días también hizo lo que era inicuo. Y sucedió que en los días de Etem llegaron muchos profetas, y profetizaron de nuevo al pueblo. Sí, profetizaron que el Señor los destruiría completamente de sobre la faz de la tierra, a menos que se arrepintieran de sus iniquidades. Y acaeció que el pueblo endureció su corazón, y no quiso hacer caso de sus palabras, y los profetas se lamentaron, y se retiraron de entre el pueblo. Y sucedió que Etem juzgó inicuamente todos sus días, y engendró a Morón. Y sucedió que Morón reinó en su lugar, y también él hizo lo malo a los ojos del Señor. Y aconteció que surgió una rebelión entre el pueblo, a causa de aquella combinación secreta que se instituyó para adquirir poder y riquezas, y se levantó entre ellos un hombre muy diestro en la iniquidad, y le hizo la guerra a Morón, en la cual conquistó la mitad del reino, y retuvo la mitad del reino por muchos años. Y ocurrió que Morón lo venció y recuperó otra vez el reino. Y aconteció que se levantó otro hombre poderoso, y era descendiente del hermano de Jared. Y sucedió que derrocó a Morón y se apoderó del reino, de modo que Morón vivió en el cautiverio todo el resto de sus días, y engendró a Coriantor. Y ocurrió que Coriantor vivió en el cautiverio todos sus días. Y en los días de Coriantor también vinieron muchos profetas, y profetizaron cosas grandes y maravillosas, y proclamaron el arrepentimiento al pueblo, y que a menos que se arrepintieran, el Señor Dios ejecutaría juicio contra ellos hasta su completa destrucción, y que el Señor Dios, por su poder, enviaría o traería a otro pueblo a poseer la tierra, del mismo modo que había traído a sus padres. Y ellos rechazaron todas las palabras de los profetas, por causa de su sociedad secreta
y sus inicuas abominaciones. Y acaeció que Coriantor engendró a Éter, Y murió después de haber vivido en el cautiverio todos sus días. Capítulo 12. El profeta Éter exhorta al pueblo a creer en Dios. Moroni relata las maravillas y los milagros que se efectúan por medio de la fe. La fe permitió al hermano de Jared ver a Cristo. El Señor da debilidad a los hombres para que sean humildes. Por medio de la fe, el hermano de Jared causó que el monte de Serín se apartara. La fe, la esperanza y la caridad son esenciales para la salvación. Moroni vio a Jesús cara a cara. Y sucedió que Éter vivió en los días de Coriantumr, y Coriantumr era rey de toda la tierra. Y Éter era profeta del Señor. Por tanto, Éter salió en los días de Coriantumr y empezó a profetizar al pueblo, porque no se le podía restringir debido al Espíritu del Señor que había en él. Porque clamaba desde la mañana hasta la puesta del sol, exhortando a los del pueblo a creer en Dios para arrepentimiento, no fuese que quedaran destruidos, diciéndoles que por medio de la fe todas las cosas se cumplen, de modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor, sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe, proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Y acaeció que Éter profetizó al pueblo cosas grandes y maravillosas, las cuales no creyeron porque no las veían. Y ahora yo, Moroni, quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Porque fue por la fe que Cristo se manifestó a nuestros padres, después que Él hubo resucitado de los muertos, y no se manifestó a ellos, sino hasta después que tuvieron fe en Él. Por consiguiente, fue indispensable que algunos tuvieran fe en Él, puesto que no se mostró al mundo. Pero por motivo de la fe de los hombres, Él se ha manifestado al mundo, y ha glorificado el nombre del Padre, y preparado un medio por el cual otros pueden ser partícipes del don celestial, para que tengan esperanza en las cosas que no han visto. Por lo tanto, vosotros también podéis tener esperanza y participar del don, si tan solo tenéis fe. He aquí, fue por la fe que los de la antigüedad fueron llamados según el santo orden de Dios. Por tanto, la ley de Moisés se dio por la fe. Mas en el don de su Hijo, Dios ha preparado un camino más excelente, y es por la fe que se ha cumplido. Porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos. Por tanto, no se mostró sino hasta después de su fe. He aquí, fue la fe de Alma y de Amulek lo que hizo que se derribara la prisión. He aquí, fue la fe de Nefi y de Lei lo que obró el cambio en los lamanitas, de modo que fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo. He aquí, fue la fe de Amón y de sus hermanos lo que obró tan gran milagro entre los lamanitas. Sí, y todos cuantos han obrado milagros, los han obrado por la fe, tanto aquellos que fueron antes de Cristo como los que fueron después de Él. Y fue por la fe que los 3 discípulos obtuvieron la promesa de que no gustarían la muerte, y no obtuvieron la promesa sino hasta después de tener fe. Y en ningún tiempo persona alguna ha obrado milagros sino hasta después de su fe. Por tanto, primero creyeron en el Hijo de Dios. Y hubo muchos cuya fe era tan sumamente fuerte, aún antes de la venida de Cristo, que no se les pudo impedir penetrar el velo, sino que realmente vieron con sus propios ojos las cosas que habían visto con el ojo de la fe, y se regocijaron. Y he aquí, hemos visto en estos anales que uno de estos fue el hermano de Jared, porque tan grande era su fe en Dios, que cuando Dios extendió su dedo, no lo pudo ocultar de la vista del hermano de Jared, por motivo de la palabra que le había hablado,
palabra que había logrado por medio de la fe. Y después que el hermano de Jared hubo visto el dedo del Señor, debido a la promesa que por la fe había obtenido el hermano de Jared, el Señor no pudo ocultarle nada de su vista. Por consiguiente, le mostró todas las cosas, porque ya no se le podía mantener fuera del velo. Y es por la fe que mis padres han obtenido la promesa de que estas cosas han de llegar a sus hermanos por medio de los gentiles. Por tanto, el Señor me ha mandado, sí, aún Jesucristo mismo. Y le dije, Señor, los gentiles se burlarán de estas cosas, debido a nuestra debilidad en escribir, porque tú, Señor, nos has hecho fuertes en palabras por la fe, pero no nos has hecho fuertes para escribir, porque concediste que todos los de este pueblo declarasen mucho por motivo del Espíritu Santo que tú les has dado. Y tú has hecho que no podamos escribir sino poco, a causa de la torpeza de nuestras manos. He aquí, no nos has hecho fuertes en escribir como al hermano de Jared, porque le concediste que las cosas que él escribiera fuesen tan potentes como tú lo eres, al grado de dominar al hombre al leerlas. También has hecho grandes y potentes nuestras palabras, al grado de que no las podemos escribir. Así que, cuando escribimos, vemos nuestra debilidad, y tropezamos por la manera de colocar nuestras palabras, y temo que los gentiles se burlen de nuestras palabras. Y cuando hube dicho esto, el Señor me habló diciendo, Los insensatos hacen burla, mas se lamentarán, y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de vuestra debilidad. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. He aquí, mostraré a los gentiles su debilidad, y les mostraré que la fe, la esperanza y la caridad conducen a mí, la fuente de toda rectitud. Y yo, Moroni, habiendo oído estas palabras, me consolé y dije, Oh Señor, hágase tu justa voluntad, porque sé que obras con los hijos de los hombres según su fe. Porque el hermano de Jared dijo al monte de Serín, Apártate, y se apartó. Y si él no hubiera tenido fe, el monte no se habría movido. Por tanto, tú obras después que los hombres tienen fe. Pues así te manifestaste a tus discípulos, porque después que tuvieron fe y hablaron en tu nombre, te mostraste a ellos con gran poder. Y también me acuerdo de que has dicho que tienes preparada una morada para el hombre, sí, entre las mansiones de tu Padre, en lo cual el hombre puede tener una esperanza más excelente. Por tanto, el hombre debe tener esperanza, o no puede recibir una herencia en el lugar que tú has preparado. Y además, recuerdo que tú has dicho que has amado al mundo, aun al grado de dar tu vida por el mundo, a fin de volverla a tomar, con objeto de preparar un lugar para los hijos de los hombres. Y ahora sé que este amor que has tenido por los hijos de los hombres es la caridad. Por tanto, a menos que los hombres tengan caridad, no pueden heredar ese lugar que has preparado en las mansiones de tu Padre. Por lo que sé por esto que has dicho, que si los gentiles no tienen caridad, por motivo de nuestra debilidad, tú los probarás y les quitarás su talento. Sí, aun lo que hayan recibido, y lo darás a los que tengan más abundantemente. Y sucedió que le imploré al Señor que diera gracia a los gentiles para que tuvieran caridad. Y aconteció que el Señor me dijo, Si no tienen caridad, es cosa que nada tiene que ver contigo. Tú has sido fiel, por tanto tus vestidos estarán limpios. Y porque has visto tu debilidad serás fortalecido, aún hasta sentarte en el lugar que he preparado en las mansiones de mi Padre. Y ahora yo, Moroni, me despido de los gentiles, sí, y también de mis hermanos a quienes amo, hasta que nos encontremos ante el tribunal de Cristo, donde todos los hombres sabrán que mis vestidos
no sean manchado con vuestra sangre. Y entonces sabréis que he visto a Jesús, y que Él ha hablado conmigo cara a cara, y que me dijo con sencilla humildad en mi propio idioma, así como un hombre lo dice a otro, concerniente a estas cosas. Y no he escrito sino unas pocas, a causa de mi debilidad en escribir. Y ahora quisiera exhortaros a buscar a este Jesús de quien han escrito los profetas y apóstoles, a fin de que la gracia de Dios el Padre, y también del Señor Jesucristo, y del Espíritu Santo, que da testimonio de ellos, esté y permanezca en vosotros para siempre jamás. Amén. Capítulo 13. Éter habla de una nueva Jerusalén que edificaría en América la posteridad de José. Profetiza, lo echan fuera, escribe la historia de los jareditas y predice la destrucción de estos. La guerra se extiende por toda la tierra. Y ahora yo, Moroni, procedo a concluir mi relato concerniente a la destrucción del pueblo del cual he estado escribiendo. Pues he aquí, rechazaron todas las palabras de Éter, porque él verdaderamente les habló de todas las cosas desde el principio del hombre, y de que después que se hubieron retirado las aguas de la superficie de esta tierra, llegó a ser una tierra escogida sobre todas las demás, una tierra escogida del Señor. Por tanto, el Señor quiere que lo sirvan a Él todos los hombres que habiten sobre la faz de ella, y de que era el sitio de la nueva Jerusalén que descendería del cielo y el santo santuario del Señor. He aquí, Éter vio los días de Cristo, y habló de una nueva Jerusalén sobre esta tierra, y habló también concerniente a la casa de Israel, y la Jerusalén de donde ley habría de venir, que después que fuese destruida, sería reconstruida, una ciudad santa para el Señor. Por tanto, no podría ser una nueva Jerusalén, porque ya había existido en la antigüedad, pero sería reconstruida, y llegaría a ser una ciudad santa del Señor, y sería edificada para la casa de Israel, y que sobre esta tierra se edificaría una nueva Jerusalén para el resto de la posteridad de José, para lo cual ha habido un símbolo. Porque así como José llevó a su padre a la tierra de Egipto, de modo que allí murió, el Señor consiguientemente sacó a un resto de la descendencia de José de la tierra de Jerusalén, para ser misericordioso con la posteridad de José, a fin de que no pereciera, tal como fue misericordioso con el padre de José, para que no pereciera. De manera que el resto de los de la casa de José se establecerán sobre esta tierra, y será la tierra de su herencia, y levantarán una ciudad santa para el Señor, semejante a la Jerusalén antigua, y no serán confundidos más hasta que llegue el fin cuando la tierra deje de ser. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y serán semejantes a los antiguos, salvo que los antiguos habrán dejado de ser, y todas las cosas se habrán vuelto nuevas. Y entonces viene la nueva Jerusalén, y benditos son los que moren en ella, porque son aquellos cuyos vestidos son hechos blancos mediante la sangre del Cordero, y son ellos los que están contados entre el resto de los de la posteridad de José, que eran de la casa de Israel. Y entonces viene también la antigua Jerusalén, y benditos son sus habitantes, porque han sido lavados en la sangre del Cordero, y son los que fueron esparcidos y recogidos de las 4 partes de la tierra y de los países del norte, y participan del cumplimiento del convenio que Dios hizo con Abraham, su padre. Y cuando sucedan estas cosas, se cumplirá la Escritura que dice: hay quienes fueron los primeros, que serán los postreros, y quienes fueron los postreros, que serán los primeros. Y estaba a punto de escribir más, pero me está prohibido. Pero grandes y maravillosas fueron las profecías de Éter, mas los del pueblo lo tuvieron en poco y lo echaron fuera. Y él se ocultaba en el hueco de una roca durante el día, y salía de noche para ver las cosas que sobrevendrían al pueblo. Y mientras vivía en el hueco de una roca, anotó el resto de esta historia, presenciando de noche las destrucciones que descendían sobre el pueblo. Y sucedió que en ese mismo año en que lo echaron de entre el pueblo, empezó una guerra muy grande entre el pueblo, porque hubo muchos que se levantaron,
los cuales eran hombres poderosos, e intentaron destruir a Coriantumr por medio de sus secretos planes de iniquidad de que ya se ha hablado. Y Coriantumr, habiéndose adiestrado en todas las artes de guerra y en toda la astucia del mundo, combatió por tanto a los que trataban de destruirlo. Pero no se arrepintió, ni tampoco sus bellos hijos e hijas, ni los bellos hijos e hijas de Coor, ni los bellos hijos e hijas de Corior. Y en fin, no hubo ninguno de los bellos hijos e hijas sobre la faz de toda la tierra que se arrepintiese de sus pecados. Aconteció pues que en el primer año en que moró Éter en la cavidad de la roca, hubo mucha gente que murió por la espada de aquellas combinaciones secretas, que peleaban contra Coriantumr para lograr apoderarse del reino. Y sucedió que los hijos de Coriantumr combatieron mucho y se desangraron mucho. Y en el segundo año la palabra del Señor vino a Éter, de que debía ir y profetizar a Coriantumr, que si se arrepentía él y toda su casa, el Señor le daría el reino y perdonaría la vida a los del pueblo. De lo contrario, serían destruidos, así como toda su casa, con excepción de él. Y él viviría solo para presenciar el cumplimiento de las profecías que se habían hablado concernientes a otro pueblo, que recibiría la tierra por herencia suya. Y Coriantumr sería sepultado por ellos, y toda alma sería destruida, salvo Coriantumr. Y sucedió que Coriantumr no se arrepintió, ni los de su casa, ni los del pueblo, y las guerras no cesaron, e intentaron matar a Éter, pero él huyó de ellos y se refugió otra vez en la cavidad de la roca. Y sucedió que se levantó Shared, el cual también hizo la guerra a Coriantumr, y lo derrotó al grado de que en el tercer año lo redujo al cautiverio. Y en el cuarto año, los hijos de Coriantumr vencieron a Shared, y de nuevo entregaron el reino a su padre. Y empezó a haber guerra sobre toda la superficie de la tierra, cada cual con su banda combatiendo por lo que deseaba. Y había ladrones, y en resumen, toda clase de iniquidades sobre toda la faz de la tierra. Y aconteció que Coriantumr estaba irritado en extremo contra Shared, y marchó a la batalla contra él con sus ejércitos. Y con gran ira tuvieron un encuentro, y fue en el valle de Gilgal, y la batalla se agravó muchísimo. Y ocurrió que Shared peleó contra él por el término de 3 días. Y sucedió que Coriantumr lo derrotó y lo persiguió hasta que llegó a las llanuras de Eslón. Y aconteció que Shared de nuevo le salió a la batalla en las llanuras, y he aquí, venció a Coriantumr, y lo hizo retroceder hasta el valle de Gilgal. Y Coriantumr volvió a la batalla contra Shared en el valle de Gilgal, en la cual derrotó a Shared y lo mató. Y Shared hirió a Coriantumr en el muslo, por lo que no salió a la batalla por el término de 2 años, durante los cuales toda la gente sobre la faz de la tierra estaba derramando sangre, y no había quien la detuviera. Capítulo 14. La iniquidad del pueblo trae una maldición sobre la tierra. Coriantumr emprende la guerra contra Gilead, después contra Lib y después contra Chis. Sangre y mortandad cubren la tierra. Y empezó a haber una grande maldición sobre toda la tierra a causa de la iniquidad del pueblo, por lo cual, si un hombre dejaba su herramienta o espada sobre su alacena, o en el lugar donde solía guardarla, he aquí, a la mañana siguiente no la podía encontrar, tan grande era la maldición sobre esa tierra. Así que todo hombre tomó entre sus manos lo que era suyo, y ni pedía prestado ni prestaba, y todo hombre conservaba el puño de su espada en su mano derecha, en defensa de su propiedad, su vida y la de sus esposas e hijos. Y ahora bien, después del espacio de 2 años, y después de la muerte de Shared, he aquí se levantó el hermano de Shared, y fue a la batalla contra Coriantumr, en la cual éste lo venció y lo persiguió hasta el desierto de Akish. Y acaeció que el hermano de Shared le dio batalla en el desierto de Akish, y la lucha se agravó en extremo, y muchos miles cayeron por la espada. Y sucedió que Coriantumr le puso sitio en el desierto, y el hermano de Shared salió del desierto durante la noche,
y mató a una parte del ejército de Coriantumr mientras estaban borrachos. Y avanzó a la tierra de Morón, y se colocó sobre el trono de Coriantumr. Y sucedió que Coriantumr moró con su ejército en el desierto por el término de 2 años, y durante este tiempo recibió gran fuerza para su ejército. Y el hermano de Shared, que se llamaba Gilead, también recibió gran fuerza para su ejército, por causa de las combinaciones secretas. Y aconteció que su sumo sacerdote lo asesinó mientras se hallaba sentado sobre el trono. Y sucedió que a él lo asesinó uno de los miembros de las combinaciones secretas en un paso oculto, y obtuvo el reino para sí, y se llamaba Lib, y era un hombre de gran estatura, mayor que la de cualquier otro hombre entre todo el pueblo. Y aconteció que en el primer año de Lib, Coriantumr subió a la tierra de Morón y dio batalla a Lib. Y acaeció que sostuvo una lucha con Lib, en la cual Lib le asestó un golpe en el brazo y lo dejó herido. No obstante, el ejército de Coriantumr arremetió contra Lib, por lo que éste huyó hacia la frontera a orillas del mar. Y ocurrió que Coriantumr lo persiguió, y Lib le hizo frente a orillas del mar. Y sucedió que Lib hirió al ejército de Coriantumr, de modo que huyeron de nuevo al desierto de Aquish. y sucedió que Lib lo persiguió hasta que llegó a las llanuras de Agosh. Y Coriantumr se había llevado consigo a todo el pueblo mientras huía de Lib en aquella parte de la tierra por donde huía. Y cuando llegó a las llanuras de Agosh, Dio batalla a Lib, y lo hirió hasta que murió. No obstante, el hermano de Lib vino contra Coriantumr en su lugar, y la batalla se agravó en extremo, por lo cual Coriantumr huyó otra vez delante del ejército del hermano de Lib. y el nombre del hermano de Lib era Shis. Y sucedió que Shis Persiguió a Coriantumr y destruyó muchas ciudades, y mataba tanto a mujeres como a niños, e incendiaba las ciudades. Y el temor a Shis se esparció por toda la tierra. Sí, por toda la tierra se oía el grito: ¿quién puede resistir al ejército de Shis? He aquí, barre la tierra por donde pasa. Y sucedió que los del pueblo empezaron a congregarse en ejércitos por toda la superficie de la tierra. Y se dividieron, y parte de ellos huyeron al ejército de Shis, y parte de ellos al ejército de Coriantumr. Y tan grande y tan larga había sido la guerra, y tanto había durado aquel cuadro de efusión de sangre y mortandad, que toda la superficie de la tierra se hallaba cubierta de cadáveres. Y tan rápida y acelerada era la guerra, que no quedaba nadie para sepultar a los muertos, sino que marchaban de una efusión de sangre a otra, dejando los cadáveres, tanto de hombres como de mujeres y de niños, tirados a flor de tierra, para convertirse en presa de los gusanos de la carne. Y el hedor se extendió por la faz de la tierra, sí, por toda la superficie de la tierra, por lo que el pueblo se sintió molesto de día y de noche por causa del mal olor. No obstante, Shis no cesó de perseguir a Coriantumr, porque había jurado vengarse de Coriantumr por la sangre de su hermano que había sido muerto. Y la voz del Señor que llegó a Éter fue que Coriantumr no caería por la espada. Y así vemos que el Señor los visitó con la plenitud de su ira, y su iniquidad y abominaciones habían preparado la vía para su eterna destrucción. Y sucedió que Shis persiguió a Coriantumr hacia el este, aún hasta las fronteras junto al mar, y allí combatió a Shis por el espacio de 3 días. Y tan terrible fue la destrucción entre los ejércitos de Shis, que las gentes empezaron a tener miedo, y comenzaron a huir ante los ejércitos de Coriantumr, y huyeron a la tierra de Corior, y exterminaban a los habitantes delante de ellos, a todos los que no querían unirse a ellos. Y plantaron sus tiendas en el valle de Corior, y Coriantumr plantó las suyas en el valle de Shur. Este valle de Shur estaba situado cerca del cerro de Comnor. Por tanto, Coriantumr reunió a sus ejércitos sobre el cerro de Comnor, e hizo tocar la trompeta a los ejércitos de Shis para invitarlos al combate. Y sucedió que avanzaron, pero fueron rechazados, y volvieron por segunda vez, y de nuevo fueron rechazados. Y sucedió que llegaron por tercera vez,
y el combate se agravó en extremo. Y aconteció que Shish hirió a Coriantumr de modo que le ocasionó muchas heridas profundas, y se desmayó Coriantumr por la pérdida de sangre, y lo llevaron como si estuviese muerto. Y tan grande fue la pérdida de hombres, mujeres y niños en ambos partidos, que Shish dio órdenes a su pueblo de no perseguir a los ejércitos de Coriantumr, de modo que se volvieron a su campamento. Capítulo 15. Millones de jareditas mueren en las batallas. Shish y Coriantumr reúnen a toda la gente para un combate mortal. El espíritu del Señor deja de luchar con ellos. La nación jaredita es completamente destruida. Solo Coriantumr queda con vida. Y ocurrió que cuando Coriantumr se hubo recuperado de sus heridas, empezó a recordar las palabras que Éter le había hablado. Vio que ya habían sido muertos por la espada cerca de 2 millones de los de su pueblo, y empezó a afligírsele el corazón. Sí, habían sido muertos 2 millones de hombres valientes, y también sus esposas y sus hijos. Y empezó a arrepentirse del mal que había hecho. Empezó a recordar las palabras que por boca de todos los profetas se habían hablado, y vio que hasta entonces se habían cumplido sin faltar un ápice, y su alma se afligió, y no quiso ser consolada. Y acaeció que escribió una epístola a Shish, pidiéndole que perdonara al pueblo, y él renunciaría al reino por consideración a las vidas de los del pueblo. Y aconteció que cuando Shish hubo recibido su epístola, él escribió una epístola a Coriantumr, de que si se entregaba a fin de que él lo matara con su propia espada, perdonaría la vida de los del pueblo. Y sucedió que el pueblo no se arrepintió de su iniquidad. y la gente de Coriantumr se llenó de ira contra la gente de Shish, y la gente de Shish se llenó de ira contra la gente de Coriantumr, por lo que la gente de Shish fue a la batalla contra la de Coriantumr. Y cuando Coriantumr vio que estaba a punto de caer, de nuevo huyó delante de la gente de Shish. Y aconteció que llegó a las aguas de Ripliancum, que interpretado significa grande, o que sobrepuja a todo. Así que al llegar a estas aguas plantaron sus tiendas. Y Shish también plantó sus tiendas cerca de ellos. Y por tanto, al día siguiente salieron al combate. Y sucedió que se libró una batalla sumamente violenta, en la cual Coriantumr fue herido de nuevo, y se desmayó por la pérdida de sangre. Y ocurrió que los ejércitos de Coriantumr arremetieron contra los hombres de Shish, de modo que los vencieron y los hicieron retroceder ante ellos, y huyeron hacia el sur, y plantaron sus tiendas en un lugar llamado Ogat. Y aconteció que el ejército de Coriantumr plantó sus tiendas junto al cerro de Rama, y era el mismo cerro en donde mi padre Mormón ocultó los anales que eran sagrados para los fines del Señor. Y sucedió que reunieron a toda la gente que no había perecido sobre toda la faz de la tierra, con excepción de Éter. Y aconteció que Éter presenció todos los hechos del pueblo, y vio que la gente que estaba por Coriantumr se juntó al ejército de Coriantumr, y que la gente que estaba por Shish se unió al ejército de Shish. De manera que durante 4 años estuvieron recogiendo al pueblo, a fin de juntar a todos los que se hallaban sobre la superficie de la tierra, y para recibir cuanta fuerza les fuera posible lograr. Y sucedió que cuando todos se hubieron unido, cada cual al ejército que prefería, con sus esposas y sus hijos, habiendo armado a los hombres, así como a las mujeres y a los niños, con armas de guerra, con escudos y petos y cascos, y estando vestidos para la guerra, marcharon el uno contra el otro a la batalla, y lucharon todo ese día, y no triunfaron. Y aconteció que al llegar la noche se hallaban rendidos de cansancio, y se retiraron a sus campamentos. Y después que se hubieron retirado a sus campamentos, empezaron a gemir y a lamentarse por los que habían muerto entre su pueblo. Y tan grandes eran sus gritos, gemidos y lamentos, que hendían el aire en sumo grado. Y sucedió que a la mañana siguiente de nuevo salieron a la batalla, y grande y terrible fue aquel día. Sin embargo, no triunfaron, y cuando llegó la noche,
otra vez hendieron el aire con sus lamentos, sus gritos y gemidos, por la pérdida de los que habían muerto de su pueblo. Y sucedió que Coriantumr de nuevo escribió una epístola a Shish, pidiendo que no volviera al combate, sino que tomara el reino y perdonara la vida de los del pueblo. Y he aquí, el Espíritu del Señor había dejado de luchar con ellos, y Satanás se había apoderado completamente de sus corazones, porque se habían entregado a la dureza de sus corazones y a la ceguedad de sus mentes, a fin de que fuesen destruidos. Por tanto, volvieron a la batalla. Y ocurrió que combatieron todo ese día, y al llegar la noche durmieron sobre sus espadas. Y a la mañana siguiente lucharon hasta que llegó la noche. Y cuando llegó la noche estaban ebrios de ira, así como el hombre que está borracho de vino. Y de nuevo durmieron sobre sus espadas. Y a la mañana siguiente volvieron a luchar. Y cuando llegó la noche, todos habían caído por la espada, salvo 52 de la gente de Coriantumr y 69 de la gente de Shish. Y sucedió que durmieron sobre sus espadas aquella noche, y a la mañana siguiente reanudaron el combate, y lucharon con todas sus fuerzas con sus espadas y sus escudos todo ese día. Y cuando llegó la noche quedaban 32 de la gente de Shish, y 27 de la gente de Coriantumr. Y sucedió que comieron y durmieron, y se prepararon para morir a la mañana siguiente. Y eran hombres grandes y fuertes en cuanto a la fuerza del hombre. Y ocurrió que pelearon por el espacio de 3 horas, y cayeron desmayados por la pérdida de sangre. Y aconteció que, habiéndose recobrado lo suficiente para caminar, los hombres de Coriantumr estaban a punto de huir por sus vidas. Pero he aquí, se levantó Shish y también sus hombres, y juró en su ira que mataría a Coriantumr o perecería por la espada. Por tanto, los persiguió, y a la mañana siguiente los alcanzó, y pelearon otra vez con sus espadas. Y aconteció que cuando todos hubieron caído por la espada, menos Coriantumr y Shish, he aquí, Shish se había desmayado por la pérdida de sangre. Y ocurrió que después de haberse apoyado Coriantumr sobre su espada, de modo que descansó un poco, le cortó la cabeza a Shish. Y sucedió que después que le hubo cortado a Shish la cabeza, éste se alzó sobre sus manos y cayó, y después de esforzarse por alcanzar aliento, murió. Y aconteció que Coriantumr cayó a tierra, y se quedó como si no tuviera vida. Y el Señor habló a Éter y le dijo, sal. Y salió y vio que se habían cumplido todas las palabras del Señor, y concluyó sus anales, y ni la 100ª parte he escrito yo. Y los escondió de tal modo que el pueblo de Limi los encontró. Y las últimas palabras que Éter escribió son estas: si el Señor quiere que yo sea trasladado, o que sufra la voluntad del Señor en la carne, no importa, con tal que yo me salve en el reino de Dios. Amén.